en este bloquecito muy especial de Atando Cordones. Y déjalo ahí, déjalo. Un programa especial, digamos, hoy, porque arrancamos hoy con una invitada, en este bloque con una invitada de lujo, más que invitada, una amiga. Una hermana, compañera, podríamos decir profesora, podríamos así decir así como le halagamos al Veje, a ella también, ¿viste? Sí, cuando mucho antes que apareciera una provincia presente para la agricultura familiar, solamente contábamos con las técnicas, son varias y varios técnicos que nos han acompañado, nos han ayudado. Como siempre digo, nosotros cuando empezábamos con temas de las organizaciones, no sabíamos lo que era un monotributo, no sabíamos lo que era tener que facturar, no sabíamos nada, vivíamos, lo único que sabíamos es que cada 6 meses una persona pasaba y nos cobraban las coimas. Eso siempre nos acordamos y siempre cada vez que podemos lo decimos con mi querido amigo Salvador Vides, porque una de las grandes luchas que hemos dado para dejar de pagar esas coimas que veníamos pagando. Y todo eso se pudo avanzar, pudimos realizarnos nosotros también como productor, pudimos empezar a blanquear nuestra situación de trabajo laboral, pudimos tener una obra social, pudimos aprender a facturar, estar bien con el AFIP, dejar de pagar esas coimas que siempre decimos nosotros, gracias a la dedicación, al compromiso, al laburo y al compromiso con nuestro sector de la agricultura familiar. Técnicas como por ejemplo la que tenemos acá, la ingeniera Romina Mele, que la verdad que ha hecho muchísimo en lo personal para mí y para nuestras organizaciones en todos estos tiempos de que empezamos a organizarnos, y hoy en día están pasando una situación terrible como la que veníamos mencionando hoy en el recorte de Nación. Y encima los llamó ñoquis. No, mira, vamos a mencionar lo que mencionábamos antes, que la herramienta que nos hicieron conocer, que empezamos a trabajar, la organización hizo que nosotros podamos formalizarse como pequeños productores de la agricultura familiar. Todas esas cosas nos sirvió y mucho, y ahora que estemos al borde de volver a ser sujeto social siendo productores de alimentos, eso suena mal, ¿no? En este momento pensar que ya lo habíamos pasado hace 5 años atrás, que estábamos también en esta misma situación, no solamente nosotros los productores, sino que los técnicos, todos, y ahora les vuelven, a nosotros no, vuelvo a decir lo que decía hace rato, a nosotros no nos despide nadie. Si se vamos del campo es porque las políticas del Estado Nacional son adversas, no podemos seguir, ¿no? En cambio ellos no, ellos tienen un puesto de trabajo donde trabajan por la agricultura familiar, por las organizaciones, por el pequeño productor, nos hicieron conocer nuestros derechos de pequeño productor, de la agricultura familiar, con todas las herramientas que todavía lo tenemos, ¿no? Pero hay muchas que lo vamos a perder, me parece. Bueno, así con esta presentación le damos la bienvenida al programa a nuestra queridísima compañera, amiga Romina Mele del INAPSI. Bueno, qué presentación. Buenas tardes. Como me dijo Silvio, yo soy Romina Mele del Instituto Nacional para la Agricultura Familiar Campesina Indígena. Soy una trabajadora de esa dependencia. Y qué loco, ¿no? Recién mencionaban, me hizo emocionar porque tantos años compartidos, tantos años de trabajar codo a codo para la formalización del sector, para el financiamiento del sector, para la resolución de problemas, para la formación del sector, porque también hubo muchos espacios de formación, sea en buenas prácticas, sea en producción agrícola, sea en producción en elaboración de alimentos o valor agregado, ¿no? Qué loco cuánto ha pasado. Y en ese camino y en ese derrotero, digo, qué lindo estos afectos que uno va recogiendo de los productores, porque creo que lo más importante de todo esto es que cuando
Adorni anuncia el cierre del instituto y ahora no tan cierre, sino que ahora se anuncia que está intervenido el instituto. Todos los técnicos del INAPSI, el instituto al cual pertenezco, nos enteramos a través de la televisión, ¿no? Que cerraba nuestro lugar de trabajo. Y como ustedes decían también, lo que estaban diciendo es que, bueno, que nosotros éramos ñoquis, o sea, que éramos personas imprescindibles. La verdad que fue un golpe muy duro para nosotros enterarnos por la televisión. O sea, creo que el destrato habla un poco mal de quien nos conduce, digamos, ¿no? Porque la verdad es que somos seres humanos los que estamos atrás, que tenemos familia. Ahora tengo a mis 2 hijos esperando y escuchando lo que estoy hablando, y tenemos familia y tenemos sueños, tenemos expectativas, tenemos un montón de realidades que nos atraviesan y que, bueno, nos encuentra sin palabras, porque la verdad que eso es lo que por ahí uno debería decir, ¿no? Porque enterarte que cierran tu lugar de trabajo a través de... y que ahora sea un silencio absoluto, o sea, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. Agata sabemos quién va a ser la interventora, y bueno... ¿Tiene nombre y apellido ya? Sí, pero no lo recuerdo. No, la verdad que yo no estoy muy mirando mucho la tele porque una buena no tiran. Sí, no, la verdad es que no. Pero sí, bueno, lo cierto es que está complicado el asunto, está complicado. Ahí estoy buscándote el nombre porque, bueno, nos enteramos ayer, en realidad. Así la ATE ha convocado diferentes acciones en repudio a lo que se viene realizando de Nación con tantos despidos, tanto en el ministerio nuestro como también el lado de ANSES, por ejemplo, que hay algunas oficinas que han echado más del 50%, veían las noticias. Cerraron oficinas. De ANSES. Cerraron oficinas. Hay algunos que la verdad que no se comprende una oficina tan importante como... o sea, el recorte es incomprensible porque el recorte viene para el lado que el menos tiene. Y la concentración de la riqueza, la real concentración de la riqueza cada vez está quedando en menos manos. Y yo creo que es una política clara, que tienen muy claro lo que están haciendo, no es que no saben lo que están haciendo, pero no es para la clase trabajadoras. Porque los golpes, los despidos, los maltratos, como condenan decía, a cierto sector. Miraba televisión ayer, esta mañana miraba televisión un rato, veía, digo, sobre que le pagan poco a los jubilados, van y lo cagan a palos encima. ¿Viste? Eso no está bien para mí, no. Pero bueno, yo también decía en la presentación a Romina que nosotros no nos han despedido y no nos van a despedir, porque nosotros el puesto de trabajo lo vamos a mantener como sea, lo podemos mantener con o sin los técnicos. Nosotros ya estamos encaminados para poder hacer las cosas, pero si están los técnicos es mucho mejor. Si tratamos de que lo que se venían haciendo, la agroecología, los biopreparados, todo eso lo tenemos que ahora más que nunca ponerlos en práctica como insumos principales, porque nos están llevando a que si no producimos de esa manera no lo vamos a poder hacer, y no es porque no queramos hacerlo, sino que nos están obligando, nos estamos obligando, no es que nadie nos está obligando, nos estamos obligando a trabajar de esa manera porque los insumos son incomprables. La interventora es Inés Liendo. Inés Liendo. ¿De dónde viene? Acá tenés la foto. Ya no sé si mostraste la cámara o no, pero deja mucho que desear, pero podríamos decir que el chabón que está al lado dice miau. Un poquito de humor para ante tanta...
Sí. Malaria, podríamos decir. Claro. Estaba sentado a la derecha del señor Mauricio Macri, la interventora. Sí, en realidad, digo, bueno, hay varias aristas. Por un lado, vos estabas planteando el tema de ATE, ¿no? Vamos por ahí, por lo que es la lucha sindical, digamos, ¿no? Bueno, yo como afiliada y ex delegada en su momento de ATE, creo que es uno de los gremios más combativos, que realmente se puso al hombro, digamos, en la defensa de los derechos de los trabajadores del Estado en términos generales. Bueno, y hoy nos convocó a un paro y una marcha al Ministerio de Economía, al cual no pude asistir porque, bueno, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero bueno, la idea es justamente reclamar este silencio por parte de los que ahora conducen el instituto, claro, por un lado, y por el otro lado los despidos, digo, porque no nos olvidemos que sí hay despidos ya con carta documento, con aviso, digamos. Nosotros estamos en una situación que nos uní y te digo que es muy angustiante. Muy angustiante, quizá hay personas que tienen más recursos, pero hay otras personas que son jefas de hogar o jefes de hogar y que no se pueden dar el lujo de perder el trabajo porque no tienen que darles de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, digo, por un lado eso, pero por el otro lado también quiero rescatar todo lo que es la experiencia, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar quiénes son los técnicos que trabajan en la agricultura familiar, son técnicos que hace 25 años, 10 años, 15 años que están trabajando para el sector, que conocen el sector, que tienen los teléfonos de los productores para poder llamar, para hablar, y que los técnicos no trabajan a discreción. Los técnicos trabajan con todos los productores que se les acerca y además que les bajan muchas veces la línea del trabajo concreto a través de los dirigentes de turno que nos han tocado. Y digo de turno no porque uno diga que uno está, sino por el hecho de decir que pasamos muchas gestiones. Muchas gestiones, laburamos durante todas las gestiones, esté el gobierno que esté, y de repente, bueno, nada, eso es un bien no se puede alienar, inalienable, ahí está, y me salió la palabra, de cada uno de nosotros, porque es la experiencia. Es la experiencia de saber cómo tratar al sector, cómo abordarlo, cómo calmar las aguas, cómo trabajar. Lo que hemos visto ante cualquier conflicto que surge en el sector, sin importar las localidades, saben con qué personaje comunicarse para poder acudir más rápido o tener información más certera en cada uno de los puntos del país. Me decían ahí hablando con algunos que solamente, por ejemplo, hay 2 oficinas que venían alquilando a nivel nacional. Después todos los demás estaban apostados en lugares fijo que sea ya del Estado o del INTA o de algún ente estatal donde no pagaban ni alquileres. Claro, eso tiene que ver con el anuncio de Adorni. Cuando Adorni hace el anuncio de que se cierra el instituto, por un lado habla de 964 técnicos y que iban a quedar 64. Al momento no sabemos quién quedó, quién no quedó, si vamos a quedar o cómo es la mano. Supuestamente se cerraba el instituto, ahora está intervenido. Pero bueno, volviendo a lo que vos comentabas, creo que en un momento, no me acuerdo bien la cantidad, pero creo que dijo 164 lugares de asentamiento de los técnicos. Como diciendo que eso implicaba muchísimo gasto de estar bancando un espacio físico para que estén los técnicos de la Secretaría del Instituto. Recordemos que el Instituto tiene alcance nacional, que tenemos en todas las provincias y en muchas localidades de cada una de las provincias técnicos que trabajan con el sector de la agricultura familiar. ¿Qué es lo que pasa?
en esos lugares los técnicos tienen que tener un lugar de asiento, porque si los productores quieren ir a preguntar las políticas o quieren ir a resolver algún problema o lo que sea, no, ¿a dónde lo van a buscar al técnico? Con lo cual, cada técnico, en muchos casos de forma artesanal, se busca su lugar de asiento. Y esto era un poco lo que decías vos, Silvio, recién. El lugar de asiento muchas veces es, qué sé yo, en la oficina del INTA, la escuela agropecuaria, en algunos casos ha sido la sociedad rural, bueno, en el ministerio, la casona del Parque Pereira, nosotros estamos de prestado en la casona del Parque Pereira, las casas de campo en el interior, cooperativas, bueno, hay muchos espacios. Municipios también. Municipios también, por supuesto, y bueno, en esos lugares generalmente quien paga todo el costo es, digamos, el municipio, el INTA o quien sea la organización que presta el lugar o la institución pública que presta el lugar para que eso funcione. De hecho, yo en algún momento he trabajado en Abasto en una sede de una organización. Entonces, digo, yo no pagaba nada, pero sí ofrecíamos el servicio a los productores de estar un poco más cerca, claro, de llegar más. Es una de las cosas que reclamábamos siempre que sea accesible para los productores llegar, no tener que hacer tantos viajes. Por ejemplo, hoy en día, yo en lo personal, cuando me anunciaron que iban a estar en el Parque Pereira, ¿cómo llego al Parque Pereira? Si yo estoy en Abasto, de Abasto al Parque Pereira, es complicado. Es complicado llegar. Pero siempre encontramos la forma de que se acerquen los técnicos o de nosotros acercarnos, porque no teníamos la alternativa. Claro. La verdad que el cambio rotundo que se sufrió y se está sufriendo es terrible para nosotros, para la realidad nuestra como productor. Y ni decir, ustedes que están perdiendo el pan, digamos, que saben que en cualquier momento llega el papelito, que lo único que se está esperando es eso, la angustia que debes saber, ¿me toca o no me toca? Y yo creo que más allá de que si te toca o no te toca, la angustia es la misma, se resuelva o no se resuelva para un lado o para el otro, porque digo, por un lado, si uno queda, el dolor de todos los compañeros de hace mucho tiempo que queden afuera es tristísimo, y si uno no queda, también es tristísimo, porque vos decís, digo, yo soy de formación ingeniera agrónoma, tengo una maestría en economía social, yo me formé para trabajar en el Estado, o sea, no soy una improvisada, y quizá trabajar en otros sectores no es lo mismo. Digo, uno por ahí tiene un título bajo el brazo, puede conseguir un trabajo en otro lado, pero yo me formé para trabajar en la formulación y evaluación de proyectos, en el seguimiento de proyectos, para poder formar en buenas prácticas agrícolas, en buenas prácticas de manufactura. Digo, uno tiene como un historial y tiene una impronta que cuadra muy bien en todo el laburo que debería hacer el Estado en pos de mejorar la situación del sector de la agricultura familiar. Hay algo que me gustaría aclarar cuando decía armado de proyecto, armado... la mayoría de los proyectos que nos da una mano, que los grandes proyectos que estamos hablando de compra de tractores y todo lo demás, herramientas que son inaccesibles para la agricultura familiar, son de financiamiento internacional. Gran parte de esos han sido de financiamiento internacional, en la cual lo único que aporta el Estado es la parte técnica para poder desarrollar el proyecto, para poder armarlo, y después todos esos proyectos se rinden, no es que se te baja la plata y después comprar lo que quieras, no, vos tenés que rendir cada centavo que se deje. Y toda esa parte de los productores, no la sabemos hacer. Apenas nos sentamos atrás de un micrófono, charlamos por coraje, no sabemos formular un proyecto. Claro. Por eso es tan esencial para nosotros la parte técnica que siempre nos hace falta, y también recalcar que el rol que han cumplido, que no era su trabajo, pero por el compromiso, y yo creo que también gran parte del cariño que nosotros recibimos y damos es parte por lo que nos han enseñado.
Yo me acuerdo cuando me senté en una silla y mirá, la facturación se hace así, esto, que no era el rol de ustedes, No. pero vieron la falencia que había y se tomaron la molestia y empezaron a hacerla. Y había cuadra de productores formando fila para aprender a facturar. Igual que el tema de cómo se usaba la obra social. Muchos pagaban la obra social y no sabía cómo hacerlo para darlo de alta. Claro. Ahí tocaste un punto que digo, mirá qué loco, ¿no? Porque por un lado está vos hablabas de los proyectos de financiamiento internacional, también hay proyectos de financiamiento con financiamiento mismo del ministerio en ese momento que hemos trabajado. Básicamente los proyectos nosotros no es que los hacemos a discreción como dice el vocero presidencial o como dice el decreto de ahora revisión del instituto, digamos, de la intervención. Nosotros, por un lado, tenemos un jefe siempre que nos manda a laburar en ciertas organizaciones y bueno, uno como técnico tiene que de alguna manera tratar de trabajar lo que a uno le mandan, digo, porque uno es técnico, no es jefe. Pero por el otro lado también uno hace mucha fuerza para que todo el sector de la agricultura familiar tenga acceso. Y en ese sentido, bueno, uno también trata de sensibilizar de abajo hacia arriba para que todos les llegue la política. Eso por un lado. Por el otro lado, digo, esto que vos mencionás, Silvio, digo, es la mejor prueba de que se puede gestionar sin plata. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hacíamos todo ese trabajo, nos tomamos el trabajo de aprender cosas que no nos correspondía, que quizá son cosas que las podría haber hecho un contador, pero lo que pasa es que, bueno, el contador cobra y con toda razón que lo cobre y que por ahí el sector no está en condiciones de por ahí afrontar el costo que implica contratar un contador. Y entonces, bueno, fue nuestro laburo y fue nuestra intervención, que bueno, después cambian las gestiones y dice esto no lo hacen más, pero nosotros prácticamente hacíamos mucho de eso, o sea, solamente teniendo el costo de nuestros sueldos, digo, de nuestros salarios. Entonces, bueno, digo, qué mejor prueba de que se puede gestionar sin plata y sí llegar al sector en sí. Por supuesto que siempre el sector necesita financiamiento, porque estamos hablando de un sector muy vulnerable al clima, al tiempo particular, y bueno, un montón de otros, es multicausal, digamos, las problemáticas que tiene el sector de la agricultura familiar, que muchas veces está siempre dando el manotazo ahogado para tratar de salir a flote, ¿no? La cosa es que si este sector se funde, digamos, perdona compañero, estamos viendo cuando la agricultura familiar no produce, ¿qué es lo que pasa? Con este temporal puso el mejor ejemplo. Estamos hablando del oro verde antes que vos llegara, que consumir hoy en día una verdura es como comprar un lingote de oro, que se fue todo por la nube por la inclemencia climática que ha habido en el último tiempo y que muchos de los productores no se va a poder reponer ante semejantes pérdidas, y estábamos hablando de millones y millones de pérdidas en instalaciones y en producción. Y todo esto, por ejemplo, la planificación de la siguiente temporada, de los costos de producción, cómo se saca costo de producción, es lo que se venía trabajando tanto con el INTA como también con el INAPSI, porque cada año, mirá, tuvimos una gestión pésima del gobierno anterior, todos estamos de acuerdo, creo que como trabajadora lo padeciste también. Sé que no lo vas a decir públicamente acá, pero... yo la verdad es que, bueno, terminá la idea y después hablamos de pésima, pero siempre tuvimos ese acompañamiento a la hora de la verdad que decías hoy. Sin plata también se puede gestionar y el mejor ejemplo es lo que pasó en la gestión anterior, que tuvieron de financiados, igual estuvieron acompañando todo el tiempo a los productores. Que si teníamos un problema sabíamos en qué oficina ir a tocar puerta, porque sabíamos de que ahí a algún lado nos iban a orientar. Si no nos podían resolver, nos orientaban para dónde podíamos ir. Y la verdad que eso es muy importante, pero ahora la gran preocupación y lo que más nos duele es que nos están sacando esa herramienta, esa poquita herramienta que nos daba el Estado.
totalmente. No, yo decía, la agricultura familiar a nivel nacional, por ahí tiene no todas las mismas problemáticas. La problemática que nosotros tenemos acá en el cordón verde de La Plata, Berazategui y Varela, tiene su particularidad de que el 70-80% son arrendatarios, por eso muchas veces se te pone mucho más complicado el tema, seguir produciendo por eso, ¿viste? Por el tema de los alquileres, por el tema de que sí o sí necesitas una bomba para regar. En otros lugares, por ejemplo, tienen agua corrida, que también a lo mejor no es lo mismo que poner una bomba. Hoy sale todo tan caro, pero bueno, eso hace que el productor de la agricultura familiar del cordón verde, no solamente de La Plata, sino que de varios puntos de la provincia, tengan ese problema al no tener la tierra propia, donde que vos no podés vivir dignamente, no podés trabajar con rotación de cultivo, con un montón de cosas que tiene que ver con lo que venimos trabajando en la agricultura familiar a través de ustedes, de los técnicos, de las buenas prácticas agrícolas, del manejo del suelo, de un montón de cosas que hoy en día no lo podés hacer porque vos llega el mes, tenés que pagar el alquiler y son altísimos. Por esa razón no se puede hacer muchas cosas que no se pueden hacer, y también decía hace rato que ahora hay que volver con todas esas cosas porque es imposible con lo convencional. Bueno, nos metimos en un tema bastante complejo que es el tema de la tierra, ¿no? Creo que todas las gestiones que han pasado fue muy difícil tratar de resolver ese conflicto en particular, ¿no? Pero bueno, yo creo que también si uno apuntala todo lo demás, la plata para el alquiler sale solo, digamos, ¿no? También sería otra... No, digo, si uno realmente produce como tiene que producir, con las condiciones que tiene que producir, con, digamos, con el precio a culata de camión o a puerta del establecimiento adecuado, digamos, por ahí uno podría decir que, bueno, puede pagar el alquiler. Digo, igual todo el tema de la tenencia de la tierra y, bueno, todo este conflicto realmente es algo que es preocupante. Y que, bueno, quizá ninguna de las gestiones hasta ahora se ha podido inmiscuir en el tema y dar respuesta a ese tema, me parece. Sí, totalmente. Por ejemplo, siempre nosotros, yo en particular, hacía mención en donde me tocaba estar frente a un micrófono el tema de la ley de la reparación histórica de la agricultura familiar, donde que está el tema tierras, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas principales. Y bueno, eso quedó en el camino, no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque no hubo decisión política. Tal cual. Y muchas cosas no se hacen. Vos dijiste, pasaron gobiernos, yo... soy productor de acá del cordón hortícola desde el año 83 y han pasado gobiernos de todo tipo, provinciales, nacionales, municipales, y nunca hubo una política destinada a tierra, sobre todo para la agricultura familiar. No lo hubo, no hay. No, más allá de que en este momento nosotros venimos discutiendo el tema tierras, pero no queremos que nos regalen. Queremos que comprarlas, pero que haya una línea de crédito o estatal o de capitales extranjeros, pero que se ejecute eso como para poderlo comprar y para poder vivir dignamente, poder trabajar dignamente y poder tener todo lo que una familia quiere tener. Vos en tu quinta o en tu lugar de trabajo puedes tener varias cosas para no comprar la carne, por ejemplo, puedes criarte una gallina, un conejo, no sé, miles de cosas puedes hacer, pero como vivimos nosotros no podés porque la tierra lo tenés que sobreexplotar para llegar a pagar los alquileres. Entonces eso hace que no la puedas hacer. Otra que si un animal, si vos lo tenés, tampoco sirve tenerlo cerrado en un lugar de 1 por 1.
no sirve. Para mí, por ejemplo, no puedes tener una gallina cerrada en una jaula de 1 metro cuadrado. Tiene que tener su libertad también, ¿viste? Claro, que ahí se junta con lo que son las buenas prácticas agrícolas y que hacemos con los animales adentro de la quinta. Sí. Digo que, bueno, son incompatibles los dos, las dos la posibilidad de tenerla juntas, no, es incompatible. Sí, iba a decir. No, ya mirando la hora y me pongo un poquito más nostálgico y te pregunto, Romy, ¿hace cuánto que trabajas con la agricultura familiar? Con la agricultura familiar creo que desde que me recibí, porque en realidad si bien no estaba en el instituto, yo trabajo con la agricultura familiar desde el 98. Desde el 98. Que fue mi primer trabajo. A la semana que me recibí de ingeniera agrónoma, conseguí trabajo en el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, haciendo formulación y evaluación de proyectos de huertas comunitarias y productivas. Ahí arranqué. De ahí me fui al Ministerio de Desarrollo Social, que ahí trabajé en la zona del NOA, también con la agricultura familiar, básicamente. Por ahí hay algunos otros proyectos que no tenían que ver, porque el Ministerio de Desarrollo Social por ahí abarca más. Pero mucho trabajé con cabriteros en el norte, también horticultores en el norte, en Jujuy, en Catamarca, en Santiago del Estero, en Tucumán. De ahí me fui al INTA, la Coordinación Nacional de Prohuerta, o sea, siempre en la misma línea. Y bueno, más tarde tuve la posibilidad de ir a trabajar a la Subsecretaría de Agricultura Familiar en ese entonces. ¿En qué año fue eso? En el 2000, estaba embarazada de Homero, mi hijo menor, que era 2009. En el 2009 yo estaba de 3 meses, me acuerdo. Y entonces, bueno, yo le planteé al ruso Grunfeld, era alguien que le mandamos un saludo, que lo queremos mucho. Le digo, mirá, ruso, yo estoy embarazada de 3 meses y bueno, ¿cuál es el problema? Digo, en esto de lo humanitario, ¿no? También Constanza Bruno, sí, contadora, que también me dio un empujoncito para poder ingresar a ese trabajo, digo, valorando mi expertise, digo, y por ahí diciendo, mirá que acá está esta técnica que puede... La capacidad también. Que tiene, claro que tiene experiencia en eso. Y porque no había mucha gente formada para trabajar con la agricultura familiar. Uh-huh. Era algo que siempre fue invisibilizado y se le estaba dando un marco político, legal, digamos, a un espacio donde se iba a tratar las necesidades, las problemáticas y la importancia que tiene la agricultura familiar. Era un reconocimiento muy grande después de tantos años de lucha para la agricultura familiar. Así que tuviste la posibilidad desde el inicio, digamos, estar ahí. Desde los foros, sí. Sí. Allá en Norte, ¿cómo es? Allá allá en Palermo, digamos, ¿no? Sí. Así que desde ahí acá, el cambio ¿qué cambios ha visto en lo que es la agricultura familiar? ¿Cómo era y cómo es ahora? Yo creo que hay algo que recién cuando vos hablabas y yo pensaba, digo, lo que se han abierto, ¿no? Yo creo que cuando uno empezó el trabajo, y esto creo que es a nivel país, yo creo que si hablamos con los técnicos, que más años tenemos, ¿viste? No somos viejos, pero tenemos expertise. Las primeras charlas con los productores, me acuerdo con vos... con vos, Silvio, siempre hablaste hasta por los codos, pero sí, como muy resguardados, como muy reservados, como muy hacia adentro. Y digo, me parece que todo eso se fue como ablandando, ¿no? Hubo mayor apertura por parte de los productores, quizá
porque ya no venía el técnico ingeniero agrónomo que era el que estaba ahí arriba y que, bueno, daba indicaciones, sino que hubo una entrada mucho más afectuosa, mucho más carismática, si se quiere. Hablan a nivel de todos los técnicos. Hay una cosa, porque no nos cruzamos con usted, señora, porque usted reconoce el saber que tiene el productor. Sí. No nos vienes a imponer las cosas. Tal cual. La mayoría de los problemas que teníamos con los técnicos era que se salían de una oficina y se creían que sabían todo. Claro. Pero nosotros, ¿sabés todas las cosas que... ¿Cuántas veces le pedí consejo a vos o a vos? Sí, eso me parece que eso, lo que vos estás hablando, Romy, por allá por el 2010, 2011, 2012, cuando nosotros empezamos a estar organizados y conocer lo que era un técnico en territorio. Más antes sí, yo tenía un técnico, pero era de la vieja organización de productores, donde que te decía, mira, pero yo voy, pero la visita vale tanto. Claro. O yo lo tenía mensual, lo tenía que pagar mensual. Claro. O si no, después cuando aparecía un técnico nuevo, mira que es de la facultad, mira que es del INTA, mira que es del ministerio, pero no, por ahí no te abrían la puerta los productores. Eso fue... por allá, como te digo, por el 2011, 2012, donde ya la gente empezó, los productores empezaron a tener esas charlas, se armaban talleres para muchas cosas, empezando por que se reconocía lo que era la agricultura familiar. ¿Por qué era el temor de los productores? Sería bueno aclarar también para que el oyente sepa por eso, qué eran tan cerrados los productores antes del trabajo. Eso era porque vos mencionaste hace rato de que siempre hubo un sindicato o un lado del ministerio que pasaban y te coimeaban o te clausuraban, te decían. Eso era el miedo de que tenían la gente. Y algunos lo siguen teniendo. Es porque que el miedo siempre hay un vivo que hace esas cosas, ¿no? Entonces, esas son las cosas que por ahí eran mezquinos, no querían hablar, no querían formar parte de una organización. ¿Por qué? Por esos miedos. No, claro, el miedo. Porque no querían dar su nombre, su número de documento. Pero era para bien y sigue estando eso todavía. No, si uno hace el raconto y empezás a entender, decís, qué bueno que nos fueron conociendo, que fueron viendo que uno venía a ayudar, que venía a construir con ustedes, aprender de ustedes, pero también, digamos, a trabajar con ustedes. Yo creo que ahí, yo creo que de todos estos años es lo que me llevo. El otro día estuve en una radio en Berisso y decía, Romina es la maestrita. Esa maestrita que uno nunca se olvida cuando estaba en el primaria, decía Marco Marini, ¿viste? Gran compañero. Digo, qué lindo. Esto es el afecto, digo. Y no se trata de cuestiones políticas, no se trata de cuestiones partidarias, se trata de un trabajo que uno trató de hacerlo lo mejor posible y en pos de mejorar todo el sector. Entonces, los más cerrados se abrieron, porque entendieron que uno no va a controlar, al contrario, justamente muchas de las cosas fue de las charlas que hemos tenido, de sensibilizar de las cosas que están mal, que estaban cayendo a las quintas, por qué, y por qué había que echarlos y no darle bolilla o lo que sea. Digo, fueron largas charlas, o el tema del monotributo, la formalización del sector, el tema del RENAF, el tema del SENASA, como es del RENSPA, digamos, todas esas cosas, digamos, hasta que uno llega, que va en pos de mejorar la situación del productor, hay un camino, hay un derrotero, que yo creo que lo hicimos bastante bien porque hoy están llamándonos y tratando de aportar. Yo me acuerdo cuando mi papá, que en paz descanse, cuando nos pudimos regularizar, digamos, podíamos tener nuestro monotributo, ya empezamos a trabajar en blanco, podríamos decir. Tenía el miedo de dejar de pagar las coimas, por si le llegaba a faltar algo y tenía algún conflicto. Y eso es la concientización, el conocer su derecho a la gente. Yo creo que el gran paso y el reconocimiento, que en el cariño nos hemos ganado
no solamente como persona, sino también a la institución, es por todo eso, porque hizo que el sector se valorizara a sí mismo para poder salir después a luchar. Y qué lucha que se ha dado en los últimos tiempos, cuestión organizativa. Yo creo que el cinturón más organizado del país debe ser La Plata, porque yo creo que el 80-90% de los productores están en diferentes organizaciones, o sabe por lo menos que existe una organización que en las malas lo puede llegar a defender o a acompañar. Ujú. Y ese es el rol más importante para mí que ha hecho la oficina en los últimos tiempos. La oficina, bueno, actualmente Ignacia, antes yo me enamoré de la secretaría o subsecretaría donde... Fuimos pasando por muchos nombres. Donde yo me formé, digamos, como referente, me tocaba estar al frente de la organización, así que en todo eso, en todas las formaciones que he aprendido, que es un montón, no tienen nombre ni tampoco apellido para darle gracias a los técnicos, como decía, que muchas veces ejercían, más allá de su deber, el trabajo. De su deber y de su horario de trabajo. Sí. No, eso nunca Si existió. me hubieran llamado a las 6, a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche. Sí. No, y si tenemos Generalmente los proyectos productivos los armamos fuera de su horario de laburo, Claro, porque sí. ellos trabajaban en la oficina, salían de la oficina, llegaban a la casa y empezábamos a cargar por teléfono nosotros y ellos con la computadora a cargar datos. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, uno lo hizo con gusto y lo hizo con mucho amor. Yo creo que la palabra es amor, porque uno cuando ama lo que hace y para lo cual se formó y para lo cual ha trabajado muchos años, yo creo que eso es lo que a uno es lo que se queda, ¿no? Yo creo que eso también lo que espero que podamos a través de nuestra palabra hacerle llegar también cuál es el respeto y el cariño que tenemos a esta oficina y el rol que ha cumplido en la historia de la agricultura familiar. Es muy importante. No tengo palabras para darle las gracias, porque con palabras no se puede. Así que, Romina, muchísimas gracias por estar acá, por compartir con nosotros tu vivencia, tu experiencia, tu trabajo. Y más que nada, y siempre más que todo tu persona, sobre todo porque en serio, Así que muchísimas gracias, es un honor tenerte acá. Espero que la próxima que nos visites, espero que se repita y podamos estar hablando de las iniciativas positivas que tiene el INAPSI para la agricultura familiar, con qué propuesta nos va, y que esto haya sido simplemente una horrible pesadilla que... un mal trago. Exactamente. Un mal trago. Esperemos que se revierta todo y podamos seguir trabajando, ¿no? Muchísimas gracias, Romy, de verdad. Gracias, muchachos. Bueno, como saben, los aprecio mucho y bueno, vamos a volver. Y hacernos llegar nuestro cariño a cada uno de tus compañeros y compañeras Por en la supuesto. oficina. Porque así por ahí que- si tenemos que agradecer a los técnicos al aire, se vamos a olvidar de alguno y Ay, vamos no, a quedar que- mal. Le vamos a pedir el favor a Deditos Mágicos que nos complazca con un temita musical.